Buenos días, bienvenidos a Buen Karma, un programa de animales con derechos. En esta ocasión tenemos una bonita ocasión, la oportunidad de presentaros a mi amiga, maestra y compañera Mar Hernández. Mar es activista por los derechos de los animales y ayuda en muchos aspectos, pero quizá desde un ángulo un poco desconocido, ¿no? Me gustaría que te presentaras tú, ¿no? ¿Quién es Mar? Bueno, lo primero, gracias a este espacio tan importante y a ti también por confiar en esta propuesta y en este tema, que quizá ahora no sea todavía tan conocido, pero espero que con el tiempo podamos un poco expandir esta idea en los colectivos de protección animal. Bueno, yo soy Mar Hernández, me dedico a acompañar equipos y personas vinculadas con la protección o el activismo animal. Me dedico al autocuidado, al bienestar también de las personas que se ocupan de amar a los animales y de cuidarlos, que no es poco. O sea, que tú cuidas a los que cuidan. Sí, siempre lo hice. Yo empecé trabajando sobre todo con mujeres en espacios de autocuidado y de a poco pues llegué aquí. Me di cuenta que el autocuidado era un tema que era importante poner en este lugar, precisamente por cómo están las personas que cuidan a los animales, que es algo que yo había observado como activista hacía mucho tiempo, pero no, en un momento dado como que se fusionaron para mí los dos mundos. Venía de trabajar temas de sensibilización, tema de educación en valores, que se fueron transversalizando, entre otros el cuidado, y por otro yo pues era activista, participaba como voluntaria en diferentes colectivos y yo veía lo que pasaba ahí y digo, bueno, pero es que esto que yo hago en este sitio creo que aquí sería muy útil. Te diste cuenta que tenías la herramienta ya para Claro. ponerla al servicio de esta causa, ¿no? Sí, porque el amor es algo, yo creo que se expande, que no es solo el amor a los animales, es el amor también a los humanos, ¿no? La gente, yo por lo que voy viendo en mi experiencia, tiene una empatía gigante hacia los animales que acompaña y que cuida, pero a veces quizá no tenga tanta cuidado hacia sí mismo o hacia sí misma. Ni hacia los equipos o... ¿no? Es como que tenemos muy trabajado el amor a los animales, pero en el caso del amor hacia los compañeros, las compañeras, aunque sí hay ese sentimiento, por lo menos yo como activista lo tengo, de que cuando eres sensible o eres solidario, lo eres con todas las causas que consideras justas. Nos podemos equivocar en la percepción de la justicia, pero sí que somos sensibles hacia todas las injusticias, ¿no? Que nos rodean y que nos nacen, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que sí sucede es que el activismo dentro del mundo de la protección animal, o sea, la protección animal requiere de tanto, o sea, se gestiona tanto estrés que llega un momento que dentro de las prioridades estableces otras y tú te olvidas de ti, y es algo que habrás visto mucho, tanto en tu propio colectivo como en otros, o es algo como muy generalizado, olvidarte de qué te está pasando a ti, y se pagan precios altos. Sí, sí. De hecho, se tiene identificado que la veterinaria es uno de los colectivos, si no el de más alta tasa de suicidios. Wow. O sea, hay un melón ahí en la salud mental, ¿no? En el entorno de... Y no, creo que no existe ningún indicativo en la protección animal, porque realmente está prácticamente todavía ni siquiera reconocido como una profesión, ¿no? Es más como... La gente lo ve más como un hobby o dónde invertir tu tiempo libre o dónde desarrollar un voluntariado. Pero todavía falta mucha profesionalización en este aspecto del cuidado, del autocuidado, del mirarse a sí mismo. Y hay una mochila muy grande, ¿no? de fatiga por compasión, ¿no? Porque al final estamos conviviendo con una injusticia social cada día, ¿no? Así es, así es. Llega un momento que las personas, por lo menos que yo acompaño tanto individualmente como en los procesos de grupo, son gente con un corazón gigante, con unas ganas enormes de ayudar y con un compromiso muy potente respecto a lo que hacen. Pero el matiz que yo establezco cuando acompaño es, vale, genial, pero ¿dónde pongo la escucha dentro también? Y no solamente en cuestiones físicas, en cuestiones emocionales, en cuestiones mentales. Y a veces yo les digo, o trabajamos mucho en los equipos, que es, ¿tú quieres cuidar bien a un animal?
¿puedes hacerlo si no estás tú en orden, si no te sientes bien? ¿Realmente puedes? ¿O cómo lo haces? ¿Qué energía transmites? ¿Desde dónde le vas a acompañar? ¿Cómo lo puedes cuidar? Entonces ahí, desde ahí, entrando desde ahí, parece que me hacen más caso. Como que volvemos como a poner el foco de nuevo en los animales y a veces lo tengo que utilizar para que vuelvan a sí mismos. Otro ejemplo que sucede es cuando los equipos hay tensión, porque la vivencia del día a día es bien dura y hay veces que hay pues, conflictos, discusiones, normal, cosas que hay que subsanar. Y yo pongo ejemplos y metáforas con siempre entendéis que un animal es reactivo, siempre entendéis que le pasa algo, que tiene un trauma, que viene de no sé dónde. Digo, ¿qué piensas que los demás humanos que estamos aquí no tenemos esa misma historia? ¿Tenemos esa misma historia? Entonces, desde ese sitio pueden decir, ah, vale, ya puedo tener más empatía hacia mi compañera o hacia mi compañero también. Justo esa palabra es la que se me venía, ¿no? La empatía. Usar la empatía a veces para llevarlos hacia un lado a los equipos o a las personas y a veces para que entiendan mejor lo importante que es estar bien para poder, bueno, como se dice, cuidarnos para cuidar, ¿no? Sí. En muchas ocasiones en las parejas, ¿no? Muchas veces está muy claro, ¿no? ¿Cómo pretendes dar algo bonito a tu pareja si tú estás mal por dentro? Tienes que sanarte para luego poder ofrecer la parte buena que tienes para dar, ¿no? El concepto en terapia está muy claro, la gente lo entiende, porque por ejemplo en la terapia familiar se trabaja siempre con el padre y la madre o con los tutores o tutoras, ¿no? Y la gente entiende que tiene que hacerse responsable de determinadas cosas dentro para poder compartirlas desde un lugar más sano hacia los demás. Y en este caso pues es exactamente igual. Es muy apasionante el acompañamiento de los grupos y todos los temas que se van tocando, porque no vale tener ideas en tu cabeza. En la protección animal tú llegas a un grupo y puede haber que ha habido un montón de muertes de animales y toca trabajar pues más el acogerse o el abrazar el dolor. Otras veces hay nervios y hay que descargarlo, otras veces hay confusión y hay que aclarar, otras veces necesitamos abordar el tema de la comunicación, que también es muy importante para el cuidado. Si yo puedo expresar qué siento, qué me pasa, poner un límite, o primero escuchar lo que está pasando dentro de mí, aclararme primero para poder nombrarlo. O sea, muchas las cosas y los conceptos que trabajamos ahí. Claro, y además con un enemigo que es la prisa o el tiempo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que cada vez parece que se premia o que triunfa lo inmediato, lo rápido, lo vamos corriendo, que hay que hacer, producir, o en este caso sacar animales, vamos siempre con la prisa, ¿no? ¿Qué aportas tú para encontrar ese equilibrio en medio de tanta catarsis? La verdad que a veces, por suerte, me he ido ganando la confianza de las personas con el tiempo. Ya hace años que estoy acompañando los equipos y las personas y yo reconozco que al principio era como, pero ¿por qué me voy a descalzar y voy a ponerme en la tierra? ¿O por qué tengo que hacer respiración? ¿O por qué cerrar los ojos, sentir el sol? ¿O por qué darnos un masaje? Y decía, bueno, mira, te pido que confíes, de verdad, dame la oportunidad. Vamos a testarlo en ti, no es una cuestión teórica, es una cuestión de que tú lo experimentes. Entonces, claro, la gente lo va probando y se da cuenta que algo que le parecía al principio muy absurdo porque tiene mucha prisa, al final le sienta bien. Y una de las claves que se trabajan o que creo que es fundamental en cualquier entidad que se dedica a la protección es establecer herramientas y canales que sirvan a las personas para volver a sí mismas cuando se sientan perdidas, porque se van a sentir perdidas sí o sí. Porque pasan constantemente millones de cosas que nos sobrepasan, ¿no? Tener como unos tips o unos comandos para volver a ti mismo, ¿no? Claro, esas claves se establecen y cada grupo tiene las suyas, porque yo voy a distintos centros de protección y veo que lo que sirve aquí no sirve aquí o al revés, y luego cada individuo o individua también tiene su mundo. Claro. Hay quien necesita descargar, hay quien necesita conectar con la naturaleza, hay quien necesita el silencio, o yo qué sé, o hay quien necesita bailar como una loca. ¿Cómo gestionas la energía? Gestión de energía, gestión emocional, gestión de la comunicación y gestión del cuidado, son como 4 conceptos que cada una tiene que ir haciendo suyos. Y luego en los equipos también se llegan a acuerdos. Y es cómo vamos a hacer cuando esto suceda. O incluso podemos poner también como hadas madrinas cuando vemos a alguien que esté muy sobrepasada y no pueda percibir que ya se fue de su centro, tener a alguien que amorosamente también te pueda decir, hey, yo creo que Frena esto... o ven... Hey, aquí, ¿qué pasa? ¿No? Claro.
que ellos mismos se autorregulen, ¿no? Buscar medidas de autorregulación. Que eso con los animales se hace súper bien, porque yo lo veo cuando voy. No, es que Menganito está muy nervioso últimamente, vamos a ponerle alguna propuesta, que venga el etólogo, la etóloga, que venga la educadora canina, que venga... No, vamos a ver cómo hacemos. Esa percepción hacia afuera, hacia los animales, está muy, muy establecida en la mirada de los activistas y de los profesionales y las profesionales. Pero bueno, yo solo pretendo como que sea también algo, un anclaje que esté dentro de cada persona, que pueda percibir sus propios límites, que pueda percibir qué le aleja o qué le acerca de sí misma, para estar bien, porque al fin y al cabo estar bien tú implica estar mejor en el equipo, que haya muchos menos conflictos y que eso derive directamente sobre el cuidado de los animales, ¿no? Y Mar, en el caso de los equipos que acompañas y de las protectoras, lo ven muy claro ese cuidado hacia los animales o esa atención que se pone hacia las carencias o conflictos que se encuentran. Pero ¿crees que como sociedad se está atendiendo realmente a la necesidad que los animales tienen? O sea, estamos a la altura del cuidado del planeta como sociedad que se nos ha encomendado, ¿no? ¿O crees que tenemos demasiados retos? Bueno, yo creo que si estamos aquí, Fer, es porque ambos tenemos la percepción de que hay muchas cosas que hacer y estamos intentando cada uno desde nuestros ámbitos de ser, ¿no? De lo que traemos, nuestros dones, nuestros talentos, pues ofrecer posibilidades de mejora. Para mí el amor a la tierra, a la Pachamama, incluye la tierra, los animales, los humanos. No hay diferencia entre unos seres y otros, realmente. Y sí que creo que tenemos cosas que hacer. Incluso dentro del activismo, yo pienso, cuando se piensa en un voluntariado siempre se piensa en trabajar directamente con animales, y yo, que soy voluntaria y lo he sido durante mucho tiempo, siempre también pensé en el cuidado de los humanos que cuidaban a los animales. Con esto animo a psicólogas o psicólogos, a personas que pueden ayudar a las personas que están directamente en primera línea y que pueden hacer mucho por el bienestar, al final, animal, también cuidando el bienestar de los humanos. Te preguntaba también esto un poco por saber y entender si existen herramientas también de autocuidado que sirvan simplemente al propietario de un perro, que sirvan a... se habla mucho, quizá en el tema que más se toca es el de la pérdida, ¿no? El cómo superar la pérdida, pero sí hay cosas también que podemos hacer para mejorar nuestra relación con nuestros animales y que sea generar un vínculo más beneficioso para él y también para nosotras como personas guías o tutoras o acompañantes. O sea, hay parte de este trabajo que haces con grupos que se podría llevar a la sociedad civil para mejorar como sociedad. Sin duda, porque, bueno, si hablamos de que sin darnos cuenta a veces en estos ismos que tanto se unen, ¿no? Racismo, sexismo y especismo, sin darnos cuenta, hay actitudes en nosotras, sin revisar, muy inconscientes, que estamos poniendo ahí. Y también en la relación con nuestros animales, ¿no? Desde dónde la establecemos. Si yo soy también, igual que pienso cómo estoy tratando a mi pareja o cómo estoy tratando a mi hija o a mi hijo, realmente fuera consciente de cómo estoy relacionándome o cómo es el vínculo que establezco con los animales, si de verdad hay una horizontalidad, si hay una escucha, también cómo me comunico con él o con ella. O sea, es exactamente igual. El cuidado es igual en cualquier vínculo, con el planeta, con los demás humanos y con los demás animales. Para mí no hay diferencia. Entonces todo esto afecta a cualquier persona que quiera establecer vínculos de corazón con otro ser, en este caso animales. Aterrizando a cómo llevas todo este conocimiento a la práctica, ¿cuáles son tus proyectos actuales y cómo influyen en la protección animal? Pues, a ver, O recientes, no tiene que ser lo que estés justo ahora mismo haciendo, que además sé que estás convaleciente y en un momento de reflexión, ¿no? Bueno, pero también un momento muy bonito. Sí, están haciendo cosas muy interesantes y toda una cosa va llevando a la otra y cada vez siento que puedo ser un poquito más útil, ¿no? Que al final es lo que nos apetece y lo que necesitamos, ser útiles en este mundo que hay mucho, mucho que hacer. Pues yo ofrezco espacios individuales para personas que quieran poner un poco de atención en su proceso personal, porque establecer límites es complicado, aprender a canalizar las emociones que te duelen, sobre todo las que te hacen sentir mal, reconocer cómo es el estado de bienestar para ti y cómo puede ser compatible tanto con tu activismo
o en el caso de personas profesionales, con tu profesión dentro de donde estés trabajando. Entonces creo que el acompañamiento individual es importante, pero a mí me encantan los grupos. Siempre trabajé con grupos, me he dedicado a la formación mucho tiempo, después me hice terapeuta y he ido adquiriendo y entrenando otras herramientas que poner al servicio de los procesos grupales. Y bueno, acompaño equipos y es un honor, la verdad, me gusta mucho, aprendo un montón, porque de verdad es estar al servicio. No vale tener ideas en la cabeza, hay que ir con la cabeza, el corazón abierto y el coche lleno de recursos, porque no sabes si vas a tener que tirar por un lado o por otro. Esos son algunos de los proyectos que yo hago. Aparte, me encanta coordinar eventos. Sí, he participado en alguna coordinación de congresos de veganismo, jornadas de bienestar animal, también con vosotros, con Salvando. Y bueno, y ahora estoy haciendo un salto a la selva también. Vamos a hablar de eso un poquito más, al detalle, un poco más adelante de la entrevista, pero sí quería preguntarte un poco cómo se vincula esta pasión tuya por los animales, esta pasión tuya por el autocuidado y qué papel tiene la mujer y el feminismo. Yo siempre digo que yo soy un intruso en este mundo de la protección animal y que realmente la protección animal es un universo de cuidado y que es un universo que, como todos los entornos de cuidado, están liderados y están impulsados por mujeres. ¿Cómo se entrelazan estas inquietudes tuyas de mujer, apoyo a la mujer, apoyo a los animales y a la vez el autocuidado, ¿no? Para mí es una historia muy bonita de compartir. Soy socióloga, trabajadora social y me especialicé en temas de género en su momento y claro, mi mirada dentro del mundo del feminismo estaba clara. Me dediqué a coordinar eventos vinculados con la sensibilización en materia de género, coeducación, etc. Y después estuve muchos años trabajando temas de autocuidado para mujeres en la administración pública. Trabajaba muy claramente con mujeres y empecé a observar, ¿no? Lo bueno de la mirada sociológica también es que entrelaza muchos, como muchos ítems, ¿no? Te quedas solo en un lugar. Entonces yo decía, wow, estamos trabajando género o igualdad o estamos trabajando interculturalidad o educación para la paz, pero ¿y qué pasa con los animales, no? Y por otro lado, con las mujeres estábamos trabajando, las mujeres, pues tradicionalmente tienen un rol de cuidado, no sé, quizá vaya cambiando con el tiempo y así lo deseo y por eso trabajo, pero durante toda la vida, o por lo menos señoras de determinadas edades con las que yo trabajaba, sí tenían que hacer una reflexión sobre si querían seguir cuidando como no se cuidaran. ¿Qué iba a pasar con ellas también? Porque todo el cargo de si había maridos enfermos, o los mayores, los papás o las mamás, o el suegro o la suegra, o los hijos o los nietos, había una sobrecarga muy grande. Todo ese entrenamiento que yo tuve durante todos esos años ahí, tanto en materia de sensibilización como en materia de autocuidado, llegó un día que se fusionó, porque yo esa mirada la vi, veía cómo estaban las personas dentro de los equipos en los que yo trabajaba, bien como voluntaria o como profesional, y decía, wow, pues si es que esto como que se puede ampliar, aquí hace falta eso. Por suerte hay gente muy interesante que ya con el ecofeminismo empezó a hablar como de la vida en el centro y del cuidado y de la importancia de no hacer las cosas de cualquier forma. Para mí son maestras y yo creo que hay que honrar también a la gente que antes que una vino abriendo un caminito. Por eso estuve también facilitando un taller interesante sobre feminismo y veganismo y claro, dentro del feminismo y el veganismo, para mí, también porque es como donde yo me centro, está la labor del cuidado. Cómo me cuido, cómo se transversalizan los cuidados y qué incluye en realidad. Cuando hablamos de cuidado, ¿qué estamos incluyendo? Y bueno, pues así lo vivo yo. Y qué importante. Gracias por tocar precisamente el veganismo, porque además el hecho de que las mujeres estén siempre así al servicio, esto también se extrapola al resto de animales, ¿no? En el mundo de la industria cárnica, las mujeres las hembras son las grandes sufridoras o las que más carga llevan, las que están encerradas,
regalando su leche para que mucha gente de forma inconsciente la compre en un tarrito, ¿no? Las gallinas poniendo sus huevos, las perras pariendo y criando para que la gente pueda comprar su cachorrito de su raza favorita, ¿no? Es muy fuerte cómo este sexismo también se termina viendo en el mundo animal, ¿no? Sí. En cómo el humano abusa de la hembra siempre, en cualquier contexto. Claro, sí, al final es poner conciencia, es abrir los ojos, es ver dónde realmente se está produciendo una injusticia. No es tan distinto en un ámbito que en otro. Por eso yo creo que es muy importante también mirarse uno a uno y darse cuenta y también reconocerse el valor. Reconocerse el valor, ¿no? Yo en los equipos se lo digo, pero si es que sois superhéroes y superheroínas. Si es que tú ya no eres consciente de todo el valor que estás aportando, si es que te has olvidado de lo grande que eres. Efectivamente, hay que ser muy valiente para optar teniendo tantas posibilidades de vivir una vida fácil, de optar por lo que es más complicado y que quizás más dolor también nos produce, pero también más realización y más satisfacción, ¿no? ¿Crees que en el mundo del movimiento animalista se da importancia al autocuidado? Tú sabes que yo llevo una búsqueda continua de profesionalización, pero sí que no me gusta el concepto de profesionalización como el de industrialización, ¿no? No quiero que esto parezca, sino efectivamente quiero explorar desde el ángulo de la protección y de los derechos de los animales todo lo que es el panorama de la protección animal. Entonces, yo personalmente a mí sí me preocupa el autocuidado para cuidar a los animales, pero ¿tú crees que existe esta inquietud en el movimiento o que se está haciendo una escucha de esta inquietud, de esta necesidad? A ver, yo creo que la situación de las personas, si hiciéramos unas estadísticas de cómo se sienten, nos sorprendería mucho porque la gente no se está sintiendo bien. No es una cosa que yo me invente. Me encantaría tener las estadísticas, pero de momento no existen. Pero bueno, a lo mejor por poner ejemplos concretos. Hace 2 años participé en un taller de autocuidado para protección animal en un congreso de veganismo. Vinieron unas 80 personas, junto a un compañero psicólogo, Mario Pastor, que también está trabajando este tema. Y esas 80 personas nombraron cómo era su realidad. Yo, aparte que yo vaya a lugares distintos, es que tenía como 80 personas que se dedicaban a eso. Y estuvimos viendo cómo estaban sus protectoras, cómo estaban sus entidades, cómo estaban sus organizaciones. Y la gente, si no estaba de baja, tenía depresión, y si no tenía problemas para dormir, y tenía tensión y el colesterol alto, o sea, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, el daño era enorme. Claro, si tú no te encuentras bien, ¿cómo va a funcionar el equipo? Y en un tema como este, que la coordinación en un equipo, o sea, que la gente se entienda, se escuche, funcione, es primordial, pues imagínate. Entonces, claro, como que ahí nos dimos cuenta, tanto Mario como yo, de la importancia de bendición haber hecho este taller. Digo, porque ha puesto afuera algo que parece que ya llevamos observando mucho tiempo, pero que sucede. De hecho, ha habido más iniciativas para decir cómo podríamos hacer para expandir esta red y que más personas se interesaran por cómo cuidar a quienes ya están cuidando a los animales. Y por eso yo pues muy contenta de poder hacerlo, porque vuestro trabajo Salvando para mí es pionero. Es la primera entidad, organización que me dice: Mar, esto creo que es importante, yo quiero que esto esté dentro de mi organización porque me parece fundamental, igual que me parece fundamental la profesionalización en otros ámbitos. Pero no está extendido, Fer, todavía no está generalizado. No, generalizado lo tengo claro, pero no sé hasta qué punto hay una inquietud a ese respecto, si está habiendo una inquietud. Yo me doy cuenta, igual que en otros ámbitos, que las personas cada vez observan que sentirse mal no es lo normal. Sí. Es que no podemos normalizar estar mal. Ya. Es que no podemos llegar a extremos tan fuertes. Y igual que la sensibilización hacia los animales a nivel social es cierto que se va extendiendo. O sea, tú antes yo creo que la tolerancia al maltrato era menor Claro. que es ahora. Yo creo que la tolerancia al malestar también tiene que ir siendo cada vez menor. Debería ser menor, pero cada vez es como más, ¿no? O sea, por lo menos yo siento que hemos normalizado estar mal.
Sí, eso es cierto, y yo lo veo en los equipos, porque digo, pero bueno, ¿qué habéis comido? No. O sea, no sé, comer, beber agua, descansar, ¿hablamos de lo primario? ¿O estás enfadado? ¿O qué está Estamos pasando? hablando de desatender las necesidades básicas. Básicas, que no se te ocurriría que a un cerdito le faltara agua. O sea, yo voy al Santu, Fer, no, y oye, Erika tiene agua, oye, y Van Gogh está bien, ¿y tú has comido? Ese es un poco como mi espejo constante, ¿no?, en los equipos. ¿Y tú estás bien? ¿Podrías, Mar, contarle a la gente que nos ve cómo se construye una sesión de las que tú facilitas a los equipos? ¿Qué herramientas, qué ingredientes llevas en ese maletín mágico que se abre y se pone a disposición de estos equipos? Pues bueno, cuando iniciamos el proyecto pensamos como en un marco, paraguas, con determinados contenidos que nos parecía importante. Pero claro, eso se establece a priori. Como hemos nombrado durante la entrevista, hay como varios temas que son fundamentales. La escucha de uno mismo, de una misma, el autoconocimiento también, saber quién eres y cómo funcionas, y qué te sirve para cuidarte a ti. O sea, porque el autocuidado es una cosa muy genérica, tiene muchos niveles, el físico, el emocional, el energético, el espiritual, tiene muchos niveles, ¿no? Entonces, eso también era importante trabajarlo, la comunicación, la gestión del estrés, la gestión del conflicto, porque a veces también es como que creemos que los conflictos son terribles y los conflictos forman parte de la vida y de cualquier relación, y hay que aprender... Son oportunidades para Claro, mejorar y para resolver y establecer... sí. Entonces ese era como nuestro marco paraguas en este caso, y después hay que atender a lo que va surgiendo, porque los equipos van atravesando como muchas etapas. Porque se va gente del equipo, porque hay un conflicto determinado, porque pasa algo con los animales. Bueno, las circunstancias son como muy variables, y a mí me encanta como reto porque aprendí a soltar. O sea, estar al servicio es saber que tú tienes herramientas suficientes como profesional, como formadora, como terapeuta, como mujer que no quiere tener razón, sino que quiere ser útil, y vas con tu propuesta y dices, no, 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 yo había pensado o había creído, y eso que me coordino siempre con las coordinadoras previamente, para intentar ajustar lo más posible lo que yo llevo a lo que ellas necesitan. Y aún así, prácticamente casi nunca sirve, siempre tienes que adaptar cosas. Pero a mí me parece que eso es vivir. Al final va de eso. Claro, y al final el equipo no es más que la suma de un montón de personitas individuales que te puedes encontrar que un día pues ha pasado algo en lo personal o en tal, claro, y llega de otra forma. E incluso, bueno, pues he presenciado que haya que cancelar una sesión pues porque nos enfrentemos a una grave enfermedad o a un rescate tremendo que nos obliga a tener que atender a otra cosa en ese momento. Entonces, bueno. Pero respecto a las herramientas que tú comentas, yo creo que es importante que, aunque el abanico de contenidos es amplio, saber que hay muchas cosas a disposición de las personas, tanto individualmente como cuando trabajamos en grupo, que son útiles. A nivel físico, respirar, hacer un poco de tiempo para ti. Simplemente ese ritmo frenético que existe, tener 5 minutos. El otro día, por ejemplo, la sesión pasada, en el equipo en Alcalá, estuvimos trabajando con aceites esenciales, nos descalzamos y sentimos un poco la tierra, el aire en la cara, hay unas rosas preciosas, observando una rosa, saboreando una fresa. Bueno, son técnicas de mindfulness que nos ayudan a volver al presente. Y hay sesiones que son así, como más sensoriales, más suaves, y hay otras que no, que a lo mejor hay temas que toca abordar en que abordar, sean incómodos. Sí. Bueno, el amor es el mismo, el amor es el mismo. Yo creo que la gente sabe que todo se hace desde la amabilidad y desde el respeto, y que hay cosas que nos toca asumir, como cuando existen conflictos y me cuesta y tengo que decir algo a alguien. Entonces, si tú tienes herramientas ya trabajadas en ti, como, no sé, hacer una crítica constructiva, poder hablar desde ti, no desde el otro, pedir lo que necesitas o escucharte a tiempo antes de explotar, pues eso que ganas, ¿no? Y todo eso se entrena, es un entrenamiento. Me hace mucha gracia escucharte porque yo estoy thinking perro, estoy pensando en perrito. Y al final lo que hablas del tacto, el gusto, el olfato, que no dejan de ser
volver a nuestros sentidos, ¿no? A nuestra esencia primaria. Es lo mismo que trabajamos en las sesiones de educación canina cuando queremos que el perro recupere un poquito su emocionalidad, vuelva a su centro, vuelva a su ser, que trabajamos olfateo, masticación, caricia, masaje. O sea, al final es como el abecedario del cuidado, ¿no? Yo creo que le voy a llamar educación humana amable, ¿no? Sí. Y a lo mejor por ahí la gente me empezaría a entender un poco más. Bueno, hay vertientes paralelas, ¿no? Como el comunicación no violenta, que ahora mismo está en auge y que es tan bonito, ¿no? Que la gente, que si haya gente que se esté despertando el clic de que nos podemos comunicar de otra manera, yo digo que es el paralelo en humano a la comunicación canina amable, ¿no? Estar explorando diversas formas, ¿no? Al final es autocuestionarte continuamente y ver si realmente lo puedo hacer mejor. Lo puedo hacer mejor para conmigo, para con mis equipos o para con mis animales que al final no han elegido estar ahí. Sí. Están porque les ha tocado y es nuestra responsabilidad ofrecerles lo mejor que tenemos, ¿no? Yo veo un matiz, quizá porque vengo del mundo también terapéutico y me di cuenta que a mí no me apetecía trabajar solo mi amor propio o construir mi amor propio o saber quién era solo desde lo que me faltaba. Yo creo que es súper importante en cualquier proceso que la gente comprenda todo lo que sí tiene bien, todo lo que está ordenado, todo lo que ella está aportando y la construcción de la autoestima también parte porque tú puedas verte en lo que otros te están espejando. Entonces eso es muy bonito trabajar en los grupos porque hay una persona concreta que tiene alegría, hay otra que tiene orden, hay otra que tiene compromiso. Entonces es que a veces no vemos no solamente lo que tengo que mejorar, sino todo lo maravilloso que ya soy. Las dos son importantes, por eso la autoestima está ligada al autocuidado. Está ligada, o sea, es decir, autoconocimiento, autoestima y autocuidado son tres conceptos que van unidos. Si no, no puede existir ni siquiera una comunicación amable. Efectivamente. Bueno, nos vamos acercando un poco al fin de esta conversación y quería poner un énfasis en el viaje que hiciste el año pasado hacia Bolivia, a la selva, ¿no? Donde tuviste la oportunidad de llevar muchas de estas herramientas a equipos que están trabajando en una circunstancia totalmente... bueno, quería que te explayaras y nos contaras un poco cómo fue esa aventura y qué dejaste allí y qué te trajiste para España de este viaje. Bueno, fue maravilloso. Bueno, desde mi experiencia al Salvando, que está siendo tan bonita, yo viajaba a Bolivia por otras circunstancias y yo ya no concibo un viaje que no tenga que ver con poder hacer un intercambio, un aprendizaje o crear un puente con la protección animal en otros lados del mundo. En este caso, pues desde una fundación nos pusimos en contacto con la otra para decir, bueno, vamos a viajar para allá, estamos realizando este proyecto aquí en España, no sé si creéis que podría ser útil para vosotras. Nos contaron cuáles eran sus necesidades, bueno, cuál era su realidad, porque era muy distinta a la que tenemos aquí. Y en base a eso me fui para allá, al Amazonas, y estuve con una maravillosa entidad y organización que se llama Comunidad Inti Guarayasi, en un parque, Ambuarí, donde trabajan con especies como jaguares, pumas, primates, aves que yo no había visto jamás, coatís. Increíble. Sí, la verdad que era como increíble. Pero las condiciones eran muy duras, muy duras. O sea, la selva es complicada porque, bueno, todo el mundo se lo imaginará, pero hace mucho calor, te pican los mosquitos. Luego es una organización que no tiene apoyo gubernamental, entonces allí no... Aquí vamos despacio, pero vamos, ¿no? Pero bueno, en Bolivia las cosas son más complicadas. Entonces es sorprendente que esa mujer construyera 3 centros de protección animal en la selva amazónica y que estén rescatando tantos animales de situaciones horrorosas. Tiene un valor que yo sentía que como poco lo mínimo era ir a hacer sesiones con los equipos para ver un poquito cómo estaba el autocuidado allí y cómo podíamos, dentro de las circunstancias que tenían, de establecer pequeños cambios para que estuvieran mejor. Y bueno, todavía estamos ahí. Para mí no es ir y ya, sino que el puente está creado y yo deseo que podamos seguir continuando trabajando juntas, ¿no?
¿Y qué te encontraste allí con estos equipos? ¿Están como aquí o la vida es más pausada pese a que sea mucho más dificultosa? O sea, porque muchas veces también me da la sensación de que parte de estos problemas que tiene esta vida tan frenética nos la buscamos, permitiéndonos ser tan frenéticos, permitiendo entrar tantos proyectos, tantos retos, sintiendo tanta exigencia, ¿no? Ante nosotros. Quizá puede ser que allí el problema no esté, igual que no hay tantas herramientas, el problema no esté tan desarrollado. No lo sé. Mira, yo lo que vi, por ejemplo, por el tema de la deforestación del Amazonas, hay muchos incendios. Entonces, en este parque en concreto, hay un mes que hay lluvia, o sea, hay una temporada de lluvias y una temporada que no hay lluvias, y entonces en esa época es época de incendios. Entonces, si ya el nivel de estrés que tenemos aquí en protección animal es alucinante por todo lo que se vive, súmale que estén a punto de llegar a la zona donde tienes un jaguar o donde tienes los pumas, un incendio que no va a venir nadie a apagar. Súmale Madre eso. mía. O sea, el nivel de estrés es el normal nuestro, de aquí, más además el económico, porque encima no hay quien apoye igualmente como aquí, que dentro de lo malo todavía hay otra concienciación quizás social también o política, y encima situaciones tan adversas como, venga, vamos a quemar todos estos árboles que lo necesitamos para que haya ganadería, y no importa que allí estén cuidando especies como esta, ¿no? Entonces yo vi niveles de implicación y compromiso. O sea, claro, cuando hay un incendio no tienes un horario, hasta que no se apaga no te vas. Estaban gente, yo no llegué en época de incendios, yo llegué en la otra época, pero me lo contaban, y de hecho hay un documental maravilloso que si quieres podemos poner el enlace para que la gente lo vea, porque si nuestras personas de aquí son superhéroes y superheroínas, aquellos y aquellas Son dioses. yo no sé de dónde salen. O sea, Ya. qué ternura, qué coraje, cuánto amor había, Fer, en ellos y Es en muy ellas. duro, pero cuando la línea es tan tensa, pues parece que se saca fuerza de donde no sabemos ni siquiera que existen, ¿no? Para seguir tirando hacia adelante y luchando por lo que crees, ¿no? Yo creo que la alegría es el antídoto, porque allí se celebraban eventos semanales. Claro, es un lugar donde te vas a vivir. Por ejemplo, la gente no puede tener la familia cerca, o sea, que es que no vas y vienes en un momentito. Claro. Hay voluntariado que dura 6 meses, no aceptan voluntarios o voluntarias menos tiempo. Realmente el compromiso es muy grande. Y bueno, tenían muchas cosas divertidas, no pienses. Tenían un día a la semana que se iban a cenar, luego cada voluntario o voluntaria organizaba también, tanto la staff profesional como el voluntariado, actividades de distensión, que yo creo que la distensión y la alegría son fundamentales, ¿no? El encuentro de tú a tú, más allá del codo a codo, cuando hay que dar el do de pecho en situaciones muy adversas. Aquí también lo entrenamos, ¿no? Y este viaje ha abierto la puerta a otros proyectos que ya antes nos avanzabas y que quiero que ahora te pares un poco y nos cuentes, porque además no hemos tenido la oportunidad de vernos, lo he visto solo en redes sociales y me gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Pues hace 4 años estuve viajando en México y participé colaborando en una entidad, una organización que se dedicaba a ayudar a primates, que se llama Susurros, en Palenque, en el sur de México, y me emocionó, la verdad. Aquí trabajamos principalmente con gatos y perros, o ahora que conozco el Santú, pues con otras especies, pero trabajar con primates fue una maravilla. El trabajo que hacían ellas me fascinó. Entonces, he organizado un retiro para mujeres. Yo también me dedico al desarrollo personal para mujeres. Vamos a hacer un viaje muy bonito que tiene distintos temas, no únicamente o exclusivamente el amor a los animales, pero yo ya no concibo poder hacer un retiro con mujeres que quieran conectar con la Pachamama o con la tierra si no van a conectar con los animales. Así que enseguida me puse en contacto con esta protectora para preguntar si pudiéramos ser voluntarias por un par de días y echar una mano en lo que puedan necesitar. Y bueno, siempre hace falta 1000 manos, ¿no? Ya lo sabes tú también, por las jornadas que organizas. Así que bueno, vamos a realizar un viaje a México en octubre. ¡Qué maravilla! Sí, se llama Raíces y Alas, para mujeres que quieran de verdad pues volver a su centro, conectar con su corazón y con este amor que aquí hoy estamos hablando del amor a los animales, pero que es el mismo amor que podamos tener al planeta y que nos podamos tener a nosotras mismas también.
Qué bonito, Mar. Pues te deseo muchísima Gracias. suerte. Estoy seguro de que va a ser una experiencia transformadora para todas las personas que se animen a hacer este viaje acompañándote. Por último, y para terminar, me gustaría que nos contaras cómo pueden las entidades de protección animal, o ayuntamientos, a lo mejor que quieran poner al servicio estas herramientas, porque ya te digo, estamos en una sociedad, un colectivo, que ahora se está empezando, por ejemplo, a dar importancia a los educadores caninos. Sí. Y fíjate que es algo como de primer nivel. Ya no te digo cuando hablamos de herramientas como hemos tocado en el canal, de la importancia de cómo comunicar, la importancia de la gestión en redes sociales, la importancia de las estrategias en materia de concienciación. Quien esté escuchándonos y diga, oye, a mí me interesa esto para mis equipos, para mi realidad o para mi centro, ¿cómo puede contactarte o cómo puede facilitar esta apertura, esta colaboración? Bueno, yo intento, bueno, lo más que puedo, todo lo que creo que es útil lo comparto. Hacer vídeos está genial, entrevistar gente, crear pequeños podcasts, así que tengo distintos lugares donde me pueden encontrar. Un canal de YouTube que se llama Mar Hernández, una web que es marhernandez.com y luego en las redes sociales, en Instagram, el nombre es Mar Hernández Formación. Genial, Mar. Pues bueno, ha sido un placer tenerte en Animales con Derechos. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por compartir estas estrategias que son tan importantes para poder avanzar en el mundo de la protección animal, ¿no? Claves como pararnos, repararnos, cuidarnos, cuidar a las personas que tenemos al lado, explorar vías de comunicación. Pues muchísimas gracias. Yo tengo la suerte de poder tenerte cerquita. Menos de lo que me gustaría, pero poder tenerte cerquita de nuestros equipos y de nuestro proyecto, pero animar también a las personas que estéis viéndonos y que consideréis que es importante cuidarnos, a contactar con Mar y a explorar vías de colaboración con vuestros proyectos. Muchísimas gracias, Mar. Nada, un placer. Yo no quiero cerrar esta entrevista sin agradecer a Salvando Peludos la apuesta que habéis hecho por el autocuidado, ¿no? Que todavía no habían hecho otras entidades. Para mí es pionero lo que estamos haciendo y necesario en el colectivo, ¿no? Así que ojalá esta entrevista también pueda servir para que otras personas puedan poner un poquito más de conciencia en cómo extrapolar ese amor y ese bienestar que tienen tan enfocado en los animales, también en sus individuos, en sus personitas que están sosteniendo los proyectos, ¿no? Y que la protección animal no sea ese lugar de desgaste agotador, que ya sabemos el componente que tiene, pero que podamos tener estrategias para llevarlo mejor y para poder vivirlo de una manera un poco más, no sé, agradable, amable o amorosa. Así que gracias a ti, gracias a ti. Ojalá que así sea, Mar. Muchas gracias. Nada, un placer.